Bien, mantenemos la vigencia y el seguimiento al tema de Ucrania y en esta ocasión vamos a conversar con Iván Rojas Álvarez, quien es internacionalista, además integrante directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Así que, Iván, muchas gracias por estar con nosotros, compartir con nuestros televidentes de la primera emisión del noticiero de Televen. Lo más cercano, lo último que hemos recibido de información es que ha dicho hoy, por ejemplo, Rusia, que estaría dispuesta a negociar siempre y cuando Ucrania deponga las armas. Pero no es mucho tampoco la logística en armas que tiene Ucrania en ese sentido. ¿Tú crees, por ejemplo, que lo que está procurando es la ocupación total para luego negociar un gobierno afín? Es lo más Bienvenido. probable. Es lo más probable Sí. porque no se explicaría si el interés era nada más proteger a estas supuestas repúblicas populares que ha reconocido Rusia. Entonces, ¿por qué invadir desde prácticamente todos los lados, del norte, desde el este, desde el sur? Claro. Desde Bielorrusia, que ha sido como un trampolín para llegar a la capital. Si el objetivo es solo esas regiones, que supuestamente son repúblicas ahora, ¿por qué lanzar misiles a la capital? ¿Por qué hay reportes de inteligencia de que hay saboteadores que van a intentar cortar la electricidad en la capital? Eso no tiene ningún sentido. Sí, ahí hay mucho de discurso, por supuesto que inicialmente como una excusa o argumento, bueno, de cara al mundo, Putin o el gobierno de Putin dijo, bueno, tenemos que proteger a los rusoparlantes, tenemos que darle protección porque nos lo ha pedido, digamos, el grupo dirigente de las dos repúblicas autoproclamadas independientes, pero al final de cuentas era lo que habían previsto otros factores internacionales, que lo que iba a surgir, como tú bien señalas, por el norte, por el sur, por el este, era una ocupación total. Por supuesto, al final esa es, digamos, una buena excusa, siempre para las invasiones, para las operaciones militares, siempre va a haber una razón, siempre se puede conseguir alguna tan oscura como puede ser. Entonces eso, digamos, es lo de menos en este caso. También hay unas narrativas de que hay que desnazificar el territorio de un país donde el presidente es de origen judío. Entonces hay una serie de incongruencias en el discurso que no pasan el tamiz de la realidad. Sí, no, definitivamente. Bueno, yo creo que es un mensaje muy claro, definido, pero muy contundente además con las consecuencias que envió el gobierno de Putin, ¿no? Ucrania es un territorio sensible y, bueno, ustedes no pueden pasar la raya amarilla refiriéndose a la OTAN, porque lo que temen es que Ucrania pudiera haberse incorporado a la OTAN y eso significa el despliegue, por supuesto, de armamento, en fin, de protección, sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Por ahí pudieran ir las cosas. Es probable, pero es una mezcla de situaciones muy complejas. Recordemos que a Putin lo que más le interesa es mantener el orden en su territorio, mantener a la élite que está gobernando lo más atornillada posible y, bueno, tener una Ucrania, que es el estado más cercano histórica, culturalmente a Rusia, como una Ucrania democrática, occidental, exitosa. Claro. Genera un corte en la narrativa que está tratando de generar el gobierno de Moscú. Entonces, eso es una parte. No es solo, bueno, haber misiles de la OTAN apuntados a Rusia. No, es que es todo lo que conlleva una Ucrania occidentalizada totalmente. Sí, definitivamente, y además el efecto demostración, porque eso lo van a percibir los rusos. Una Ucrania vinculada a Occidente significará crecimiento económico, mejor nivel de vida, mejor estatus para la gente, para la población en general. Ellos argumentaban también mucho, bueno, es que somos pueblos eslavos. Bueno, sí, pero eso es un argumento que es muy baladí, eso lo puedes tomar como un punto de referencia, pero eso no es determinante ni definitivo. Por supuesto que no. Bueno, las repúblicas latinoamericanas todas tienen un componente idiomático, étnico Claro. común, de mezcla de indígena, europeo y africano en diferentes medidas, por supuesto. Eso no significa que no puedan ser repúblicas independientes porque tienen su propio desarrollo histórico. Entonces, al final hay siempre narrativas, hay muchísimas. Los ucranianos tienen la narrativa contraria, Sí. que es que Rusia surge en Ucrania. Y que Ucrania es digamos, el padre, el pater, respecto a Rusia. Y esa narrativa obviamente a los rusos no les gusta, pero es una cuestión de interpretación histórica. Claro, desde luego, y si ellos quieren acercarse a Occidente, porque bueno, quieren tener un mejor nivel de vida según argumentan. Ahora fíjate una cosa, Iván,
Si se lograra esa negociación, Occidente estaría dispuesta, me imagino que porque los intereses económicos pesan mucho, económicos, financieros, energéticos, pudiera aceptar un gobierno pro-Moscú una vez que fuera destituido Zelensky, si es lo que alcanza finalmente pues Rusia. Tenemos un problemita aquí de la luz, señores, así que nos disculpan. Pero sigue hablando, Iván. Ok, bueno, la cuestión es que no veo que los europeos o Estados Unidos vayan a estar muy abiertos a que sencillamente se cambie el gobierno y se ponga un títere, que es lo que había antes. Sí, el que estaba La conflictividad en Ucrania surge porque había unos gobiernos prorrusos que no calaban con el sentimiento de la gente y que tuvieron que ser, y fueron depuestos. Entonces no veo que eso sea la posibilidad más factible. Lo que yo vi desde el principio es que si los propios europeos no están dispuestos a otorgarle membresía a la OTAN a Ucrania, bueno, pongan eso en la mesa. Lo que Putin pide de que Ucrania nunca se pueda unir a la OTAN, bueno, eso no tiene sentido. Pero bueno, un congelamiento de una década, 5 años, algo, digamos, para enfriar la situación, no es imposible. Pero claro, ese tipo de opciones eran mucho más atractivas antes de una invasión. Después de una invasión, hacer eso parece una capitulación de principios. Sí, desde luego, es delicado. Claro, es prematuro todavía hacer un pronóstico en ese sentido. Ahora bien, las sanciones recias, severas de Estados Unidos y de la Unión Europea, Iván, ¿qué tanto pueden hacer a Rusia, digamos, retroceder? ¿O cuánto más la puede hacer también fortalecerse? Porque los rusos debieron haber previsto todo esto. El escenario seguramente tenía, mira, estos tipos van a tomar decisiones muy rudas, nos van a castigar en lo económico, en lo financiero, en el transporte, en la energía, en el gas, el petróleo. ¿Cómo resistimos? Por supuesto, el gobierno ruso ha estado preparándose desde hace tiempo para un paquete severo de sanciones. Por ejemplo, se ha hablado del tema del SWIFT, que probablemente no se saque a Rusia del SWIFT. De todas maneras, Rusia ha desarrollado... Hay países de la Unión Europea que no quieren porque son intereses comunes que hay con Rusia muy fuertes. Por una cuestión de quién es el creditor de quién. Y si no se puede pagar, bueno, por ejemplo, los italianos se quedan sin recibir una cantidad de dinero importante que Rusia les tiene que pagar. Entonces, pero Rusia ha desarrollado su propio equivalente al SWIFT, que obviamente no funciona a nivel internacional, pero por lo menos hacer que las transacciones internas no se paralicen. Y también han tratado de elevar la producción interna de alimentos para no depender de importaciones occidentales. Pero las sanciones igual pueden pesar bastante... No, sin duda que sí. En la economía. Recordemos que al final estas cuestiones son de percepción. Si el ciudadano de a pie percibe que esta guerra le está golpeando mucho al bolsillo, y ya de por sí hay ciudadanos rusos que no les gusta la idea de una invasión, bueno, puede haber protestas que en Rusia son muy severamente controladas. Sí, ayer las hubo y bueno, y hay más de, no sé, 1.200 personas detenidas. Pero pueden escalar y eso es lo que menos quiere Putin. Hay muchas consecuencias que siento que van a ser negativas. Si él no quiere, bueno, si él le molesta la expansión de la OTAN con lo que está haciendo, ahora Finlandia, que nunca se había planteado seriamente unirse a la OTAN, se está planteando unirse a la OTAN. Y es otro estado fronterizo. Claro. Entonces, ahí vemos como la jugada es muy arriesgada. No, desde luego, porque la OTAN no se va a quedar tampoco de brazos cruzados. O sea, la provocación en este caso que ocurrió con la presencia militar y la ocupación militar de Ucrania, oye, también lleva a la OTAN a responder, y esta vez lo hizo de manera, salvo el tema económico, lo hizo de manera muy unida y coherente, ¿no? Eventualmente lograron un nivel mayor de cooperación. Hace un mes quizás se sentía más dispersa la OTAN, se sentía que Alemania no quería involucrarse demasiado y Estados Unidos, Francia y los demás estados han logrado unificar por lo menos criterios en cuanto a las sanciones. El tema del SWIFT sigue estando ahí como polémica, pero unificar sanciones, por ejemplo el tema del Nord Stream 2, sí, el gasoducto hacia Alemania, que se decía que Alemania no iba a dar el brazo a torcer, parece que, bueno, por lo menos en este momento va a estar dispuesto a, bueno, que se cancele. Sí, que se paralice, pero eso ahí está, eso no va a morir ni va a fenecer ni mucho menos. Indefinidamente no, pero es un golpe porque se decía que esa era como la gran carta de Rusia para presionar a que no hubiese sanciones. Sí, definitivamente. Y vamos a hacer una pausa. Conversamos con Iván Rojas Álvarez, quien es internacionalista y además integrante directivo
del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Bueno, continuamos, amigos y amigas, conversando con Iván Rojas Álvarez. Seguimos conversando el tema de Ucrania. Esto de la posible o probable negociación, y eso nos plantea algo que conversábamos en el interín cuando estábamos en el corte comercial. ¿Es posible entenderse en medio del drama que se vive? ¿Qué haría Occidente, que te lo planteaba antes, si Rusia pone sobre la mesa, bueno, depongan las armas, Ucrania las puede deponer, que tiene de logística de armas Ucrania, pero se aceptará la posibilidad de una negociación, Rusia imponiendo su criterio? No creo que Occidente acepte un gobierno títere en Ucrania, y se supone, hasta donde sabemos, porque eso es una de las cuestiones que nos tiene bastante confundidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de Putin? Claro. Si el objetivo es, bueno, crear estas repúblicas paralelas, probablemente él puede salirse con la suya, como diríamos muy folclóricamente, en ese sentido, como hizo con Georgia hace bastantes años ya. Entonces, si su objetivo es cambiar el gobierno de Ucrania, ahí siento que va a tener mucha más resistencia. Y digamos, es una guerra de resistencia, más allá de la guerra de las armas, que lamentablemente los ucranianos están montando una muy valerosa oposición, pero los números no están ahí como para que Ucrania sola pueda repeler a Rusia si Rusia se lo propone insistir, pero sí las potencias occidentales y su presión económica, cuánto puede aguantar Rusia ocupando otro territorio, aislado. Sí, es difícil. Incluso hubo una situación dramática al despuntar el día de hoy, viernes, cuando el presidente Zelensky dijo que a Ucrania la habían dejado sola. Bueno, hay que ponerse también en los zapatos de la OTAN. O sea, tú no eres miembro de la OTAN, yo no te puedo defender, yo no puedo intervenir militarmente para darte apoyo, enfrentarme a los rusos. No porque no tengamos la posibilidad de hacerlo, porque la tenemos y de sobra. Es difícil, ¿no? Me imagino ese juego ahí de situaciones muy delicadas por lo demás. Sí, antes de la invasión se estaba especulando bastante sobre eso, porque al final es una cuestión de quién tira el gatillo. Claro. Porque no solo es que Estados Unidos, es que sin Estados Unidos, igual el presupuesto de defensa de la OTAN es mucho mayor que el presupuesto de defensa de Rusia. Sí. La cuestión es, bueno, esa discusión había que tenerla en un escenario en el que Ucrania se hubiese unido a la OTAN en 2012 o en 2016 o en algún momento del pasado. Entonces las tropas sí estarían ahí y sería Putin el que pensaría, bueno, no puedo meterme porque Claro. va a haber una respuesta. Y es que las grandes potencias militares del mundo no pueden enfrentarse en batalla abierta, que creo que es algo que la gente a veces no entiende. La capacidad armamentística, y ni siquiera estoy hablando de armas nucleares, que es lo que la gente, digamos, va directamente. Sí, la gente piensa lo cataclísmico, la Tercera Guerra Mundial, la muerte, la eliminación del planeta. Pero la capacidad de armamento convencional que tienen países como Rusia y Estados Unidos, si se llegaran a enfrentar, incluso sin armas nucleares, es igualmente cataclísmica la capacidad de destrucción que tienen las tecnologías de hoy en día, y eso es una retórica que estamos escuchando desde hace 100 años. Sí, sí. Ya la Primera Guerra Mundial fue la primera en que nuestros medios de destrucción, digamos, superaron la capacidad que teníamos para resistir. La utilización de las armas químicas, el gas, en fin, eso fue terrible. Ahora fíjate una cosa, Iván, ¿cómo crees tú que va quedando Rusia frente al mundo? Porque incluso hay un detalle, hay países aliados de Rusia, ¿verdad?, en este planeta Tierra, que si bien observan la situación, se han opuesto y han sido críticos con la postura de la ocupación militar de Ucrania. Está en situación embarazosa, no fue todo tan fácil, ni ha sido todo tan fácil para Rusia. Claro, porque Rusia, y esto es algo muy interesante, Rusia ha invertido los últimos años muchísimo esfuerzo en generar un aparato de propaganda muy sólido, muy incisivo, que ha logrado quizás no desestabilizar las democracias occidentales, pero sí fastidiarlas bastante, con el apoyo que tuvo Rusia al tema del Brexit, la interferencia que ha hecho en las campañas electorales de Estados Unidos. Exactamente. Y estamos viendo los frutos de esa inversión, porque entonces la extrema izquierda y la extrema derecha de Estados Unidos, ambas están apoyando o el que Estados Unidos no se meta, o incluso abiertamente diciendo que Putin tiene la razón en este sentido. Pero lo de Trump es emblemático en ese sentido, lo que ha dicho Trump. Precisamente, entonces, todo ese esfuerzo, bueno,
puede empezar a deshacerse con lo mal que puede quedar Rusia aquí, porque es difícil. Uno ve los comunicados de los estados que han apoyado a Rusia y hasta la Sí. redacción es un poquito compleja porque no hay de dónde agarrarse. Incluso países muy cercanos por razones estratégicas como Turquía, el pronunciamiento de Turquía fue vigoroso, el de Erdogan, e incluso la propia Irán en ese sentido. Yo digo, oye, ¿qué pasa aquí? Ahora están hablando, bueno, vamos a buscar la negociación y el camino diplomático, que es lo deseable, pero es delicado todo esto, ¿no? Bueno, aunque Turquía es miembro de la OTAN, solo que es un miembro que ha estado un poco alejado. O sea, no tiene como que la misma beligerancia en ese sentido, o sea, es otra cosa. Está en un periodo, desde que Erdogan llegó al poder, de, bueno, alejarse de porque Turquía tuvo un sueño europeo por mucho tiempo, de unirse a la Unión Europea, y eso ya tiene una década que ya se ha enfriado bastante. Sí. Irán, lo que pasa es que asumimos muchas veces, bueno, como Irán tiene una retórica muy antiestadounidense, Rusia tiene una retórica muy antiestadounidense, China también, bueno, entonces todos están del mismo lado, y eso no funciona de esa manera. Sobre todo en el tema de Siria, vimos como una gran cantidad de estados tenían momentos de cooperación, incluso Rusia y Estados Unidos los tuvieron, y tenían momentos de estar en desacuerdo, porque era una situación muy compleja en el terreno. Igual que con el caso Rusia y China, sí, ahora recién estuvieron reunidos, Putin y Xi Jinping, pero China tiene sus intereses también y tiene su hambre de expansión imperial también. Y en el pasado, por razones ideológicas y políticas, convergieron. Pero luego se generó la famosa fractura, ¿no?, entre la Unión Soviética y China. Tampoco es que van de brazos cruzados, no, y que van de manos, no, es diferente. China ha estado tratando de calcular, de balancear un poco cuál es el discurso. Por momentos ha hablado del tema del separatismo, porque China es el estado más antiseparatista del mundo, porque claro, tiene muchos frentes en ese sentido, tiene Xinjiang, el Tíbet, Taiwán, Sí. Hong Kong. Entonces, como política de Estado, ellos están firmemente en contra de cualquier intento de secesión, pero luego han bajado a esa retórica y hablan de, bueno, unas frases muy poco abiertas, un poco sosas, que al final terminan inclinándose un poco hacia Moscú, pero ellos saben que no pueden, porque más allá de la rivalidad que puede existir entre China y Estados Unidos, esos son los socios principales de China, son las economías más grandes. Sí, es interesante eso, incluso si por la presión que ejercen Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia hace el viraje y mira para recibir a China, o para tener en China, corrijo, un bastón de apoyo, mire, eso es relativo, los chinos no van a entrar en contradicción con sus intereses particulares que tienen en Europa y esa relación comercial, financiera y de otro tipo que tienen con Estados Unidos. Que es lo que hay que entender de un concepto muy básico, la diferencia entre un aliado y un socio. China es un socio de Rusia. Y lógicamente, sí, China se lleva mejor con Rusia de lo que se lleva con Estados Unidos, pero eso no los hace aliados. Claro, claro, además vamos a estar claros, China crece económicamente por Occidente, no por precisamente Rusia. Y Rusia se ha fortalecido económicamente gracias a Occidente. Han tenido una política muy inteligente también, el acercamiento financiero, el acercamiento comercial, el buen uso del petróleo y del gas y todo ello, ¿no? Sí, y aunque han estado estrechando sus lazos económicos, al final del día el mercado ruso no es tan atractivo para los chinos como lo es el mercado estadounidense. Sencillamente es una cuestión de volúmenes y de niveles de consumo. Claro. Pero es eso, yo lo que he estado compartiendo en redes es que, bueno, no miren mucho a China en esta crisis. Sí. Va a lanzar comunicados, va a estar en las reuniones si son en la ONU, pero no es el estado a ver para saber hacia dónde van las cuestiones. Sí, por lo pronto, bueno, Iván, este es un proceso en evolución, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque no podemos hablar de meses o semanas, sí, podemos hacerlo, pero fundamentalmente ahorita hablamos de horas, a ver qué ocurre en definitiva y ver cuál es la respuesta de Occidente frente a eso que hablamos de la apertura, ¿no? Bueno, depongan las armas que nosotros estamos dispuestos a negociar. Eso es lo que hay. Mira, te agradezco mucho, Iván, que hayas estado con nosotros y haber compartido tus inquietudes y tus reflexiones sobre este difícil momento que sacude al mundo como es la crisis de Ucrania. Una pausa, retornaremos enseguida con lo actual.